Seguimos aquí, esto es Despertando Conciencias Mundiales, esta es Lady Arches al habla y ahora lo que quiero hacer es leerles un artículo pequeñito que hice porque justamente hace un par de días se celebró también otro gran mito de la historia mexicana, así que pues le dediqué este artículo, ¿no? Vamos a leerlo. La historia que nos pintaron, los niños héroes. Sabemos que el drama épico se creó realmente a pedido del gobierno de Miguel Alemán. La anécdota es la siguiente. En 1947, el presidente norteamericano Harry Truman hizo una visita oficial a nuestro país para conmemorar los 100 años de la intervención estadounidense y, como muestra de amistad que seguramente le cayó en la punta del pie a cualquier mexicano pensante, colocó unas flores en el antiguo monumento a los niños héroes en Chapultepec y dijo que un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Muchos al ver la escena se dejaron llevar por la línea sensiblera del nacionalismo. Twitter lo hubiera hecho trending topic en 2 segundos. Lo que desató el repudio es el presidente invitado y toda su gente, e incluso se supo que cuando anocheció algunos cadetes del colegio militar quitaron las flores y las fueron a tirar frente a la embajada gringa. Para calmar el rollo y darle su Dalai mediático, el gobierno decidió hacer la historia a modo. Tiempo después de la visita del presidente Truman se dio a conocer que durante las excavaciones al pie del cerro de Chapultepec se encontraron 6 calaveras que pertenecían a los niños héroes. La autentificación de los cráneos se llevó a cabo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, que por cierto también es el que acreditó el teleférico de Moreno Valle en Puebla, el que permitió daños severos a estructuras de Tajín como el juego del pelota, al permitir los primeros festejos de Cumbre Tajín en la zona, y que ha sistemáticamente extraído la riqueza del país, entre otras las de las famosas joyas del pescador en Veracruz, de las cuales solo quedan unas cuantas que están exhibidas en el Museo del Baluarte de Santiago. En todo caso, el INAH de ese entonces no tuvo los gumaros de contradecir al señor presidente, y quién sí, quien avaló el hallazgo con un decreto explicando que indudablemente eran los restos de esos héroes. Con todo lo ridículo que fuera que los 6 cráneos encontrados juntitos bajo tierra fueran de los proclamados niños héroes, alguien los buscó entre los cadáveres, les quitó la cabeza y los enterró, el pueblo lo aceptó y los 6 se transformaron en leyenda. El cuento de esos bastiones de la patria comienza con un país bajo ataque. Varios grupos bajo las órdenes de Santa Anna se habían fortificado alrededor del cerro de Chapultepec, mientras que el enemigo tomaba como base Tacubaya y de paso se echaba a los Patricios. El día 12 de septiembre se bombardeó el castillo y el 13 la infantería llegó por el sur, tomando por asalto el lugar rumbo a la Ciudad de México. Los 6 cadetes y un palmo de la guarnición de la academia detuvieron durante 2 días al ejército estadounidense antes de perecer trágicamente, en donde el acto más sublime realizado por el cadete Juan Escutia fue envolverse en el lábaro patrio y lanzarse desde las almenas del castillo con tal de que el enemigo no tocara su sagrado estandarte. La tragedia de la derrota no empañó en lo más mínimo la elocuencia del sacrificio de estos jóvenes que prefirieron la muerte a la entrega. Bueno, eso dice el cuento. Se dice también que el 13 de septiembre se celebra el Día de las 2 mentiras, porque los niños ni eran héroes. Eso tampoco es tan certero. No voy a discutir su nivel de heroísmo, aunque acepto que se necesita mucho valor para tomar un arma y lanzarte a guerrear. Pero sí acepto que no eran niños. Los menores eran cuando menos ya adolescentes, además de que en aquellos tiempos se hacían hombres a una edad más temprana. Francisco Márquez y Vicente Suárez tenían 14, Agustín Melgar y Montes de Oca tenían 18, Juan de la Barrera 19 y Juan Escutia 20. Cosas ciertas que se pueden decir es que en su calidad de cadetes no tenían la obligación de quedarse ahí con escasas provisiones, pero decidieron hacerlo voluntariamente, o a lo mejor dijeron mariquita que se vaya, qué sé yo, y con pertrechos militares aguantaron lo que pudieron bajo la artillería enemiga. Sin embargo,
Los que romantizan el momento diciendo que solo hubo unos cuantos hombres en la batalla deberían contar mejor. Había cerca de 50 en el colegio, aparte de más de 800 soldados mexicanos apoyados por el batallón de San Blas, con 400 más. Al finalizar y en cifras se puede ver la magnitud del golpe. Poco menos de 400 soldados desertaron, 600 murieron y de los cadetes 6 perdieron la vida. Todo contra las columnas de los generales Pillow, Whitman y Worth. Al batallón de San Blas y su comandante, el coronel Santiago Felipe Jicotencatl, los hicieron pedazos. Y aunque el general Mariano Monterde, director del colegio militar, estuvo coordinando a sus poco más de 50 estudiantes, la batalla apenas si duró 2 horas y no los 2 días que cuentan las loas. A las 10 de la mañana, los extranjeros se habían hecho con el castillo. El momento más épico alrededor de esta historia ocurre cuando Juan Escutia se da en la madre para que los gringos no agarren la bandera. Primero, Escutia ya no era un cadete, que no es un dato importante, pero sí es una imprecisión en la que la historia ha caído. Segundo, él no murió suicidándose ni estaba envuelto en la bandera. Murió a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando trataban de replegarse hacia el jardín botánico. La bandera mexicana, de hecho, sí fue tomada por los estadounidenses y no regresaría sino hasta el sexenio de José López Portillo, más de 100 años después. El mito de la bandera es interesante porque revela cómo se puede manipular la historia para volverla un canto épico. El 8 de septiembre, en la tremenda batalla de Molino del Rey, el capitán Margarito Suazo, Margarito, miembro del batallón Mina, fue de los últimos en caer. Con la bandera del batallón logró llegar al edificio principal. Allí se la enredó en el cuerpo debajo de sus ropas y regresó al combate. Aunque quedó deshecho muy mal, pudo salvaguardar la bandera. Esto no lo encuentran en la historia oficial, ni porque Guillermo Prieto escribió sobre él, ya que no convenía que se supiera para poder usarla en la conmovedora historia del niño soldado. El sistema político mexicano manipula la historia y le niega la entrada a grandes hombres de grandes hazañas. Hoy se sabe que los 6 cadetes no fueron los únicos en tomar las armas para defender México, ni siquiera para defender el castillo. Había particularmente uno que sobrevivió, se volvió tremendo exponente del Partido Conservador y a los 27 años se volvió presidencialísimo. Aunque pobre Miguel Miramón era una cosita de la fregada y no le fue nada bien, con decirles que un pelotón lo fusiló el martes de 1867 a las 7 de la mañana. Está bien que sea horario de clases, pero es horrible que te despierten solo para matarte. Hay mucha gente que dice que buscar la desmitificación de los héroes nacionales facilita la llegada de héroes de otros lares y por tanto las invasiones culturales. Pero creo que es gente que no entiende que nosotros mismos estamos hechos de una invasión total y que esta reconstrucción de hechos lo que hace es animar a seguir investigando y conocer más sobre la verdadera historia de nuestro país, lejos de la marcada línea que nos imponen los gobernantes. Esa frase de que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla, ciertamente está muy dicha, pero es por algo que se dice tanto, o eso pienso yo. Para 1952 se termina el altar a la patria, donde enterraron los restos óseos de 6 personas de las que nunca se comprobó nada, absolutamente nada. Yo soy Lady Arches, esto es Despertando Conciencias Mundiales, saludo a los 2 invitados que andan por ahí y los dejo con una rolita.